Bienvenidos a otra lección de la historia, una producción de la Iglesia Bíblica, Gracia y Verdad. Girolamo Savonarola se erige en los anales de la historia como una figura de convicción intensa y vehemente. Un hombre cuya voz tronó por las elegantes calles de la Florencia renacentista. Fue un fraile dominico que, durante un breve pero incandescente periodo, tuvo el alma de una ciudad en sus manos. Su historia no es meramente un relato histórico de un predicador del siglo XV. Es una saga dramática de despertar espiritual, agitación política y un desafío directo e inflexible a la institución más poderosa de su época, el papado. Un reformador antes de la reforma. Entender a Savonarola es presenciar la colisión de una fe profunda con el poder mundano. Un conflicto que finalmente lo consumió en llamas literales, pero dejó brasas de verdad que arderían por generaciones, avivando las futuras llamas de la Reforma. Para apreciar debidamente su trayectoria, miremos a través de una lente bautista reformada. Este punto de vista otorga autoridad suprema a las Sagradas Escrituras, enfatiza la necesidad de la conversión personal y la santidad, y mantiene una distancia cautelosa del enredo entre la Iglesia y el Estado. Desde esta perspectiva, Savonarola emerge no simplemente como un fraile católico, sino como un proto-reformador. Un hombre cuyas pasiones por la autoridad bíblica y la pureza moral resuenan con los principios de nuestra fe. La historia de Girolamo Savonarola no comienza en el púlpito, sino en el ambiente tranquilo y académico de Ferrara, Italia, donde nació el 21 de septiembre de 1452. Era nieto de un distinguido médico, y su familia tenía la intención de que siguiera un camino similar de medicina y estudios humanísticos. Inmerso en las obras de Aristóteles y en las de Tomás de Aquino, el joven Girolamo era intelectualmente talentoso, pero su corazón estaba cada vez más turbado por la opulencia, la decadencia moral y el vacío espiritual de la Italia renacentista. Esta agitación interna culminó en un momento decisivo que le cambió la vida. En 1475, se unió a la Orden Dominicana en Bolonia, una elección que explicó a su padre en una emotiva carta, describiendo la gran miseria del mundo y las iniquidades de los hombres. Su entrada al monasterio no fue un escape del mundo, sino un retiro estratégico para equiparse. Se dedicó a la oración, el ayuno y el estudio riguroso de las Escrituras. Durante estos años formativos, se forjaron sus convicciones, se convirtió en un hombre completamente saturado de la Biblia. Cuando Savonarola comenzó su ministerio principal en el convento de San Marcos en Florencia, la ciudad era el brillante epicentro del Renacimiento. Sin embargo, bajo este barniz de brillantez cultural, yacía una profunda podredumbre espiritual. Su predicación, directa, cruda e intensamente bíblica. Predicaba con una urgencia apocalíptica, vívidas imágenes de juicio divino y llamados a un arrepentimiento evangélico radical. La catedral de Florencia no podía contener las multitudes masivas que acudían a escucharlo. Comerciantes, artesanos, eruditos y miembros de la clase gobernante lo escuchaban, mientras denunciaba materialismo, el entretenimiento lascivo y la corrupción política. La ciudad comenzó a transformarse. Los carnavales fueron reemplazados por procesiones de oración. La ostentación dio paso a la modestia. Libros y obras decadentes fueron reunidos y quemados. Expresión tangible de arrepentimiento a nivel de ciudad. Su influencia alcanzó la política. Ayudó a dar forma a un gobierno republicano tras la caída de los Medici, concibiendo a Florencia como una nueva Jerusalén. Desde una perspectiva bautista reformada, este período muestra el poder de la predicación centrada en Cristo. Cuando la palabra se proclama con convicción, transforma corazones y ciudades. La misma pasión por la pureza bíblica que transformó Florencia, lo puso en ruta de colisión con Roma. El papado tardomedieval, pozo de corrupción moral y política, encarnado por el Papa Alejandro VI, lleno de simonías, nepotismo y lujosa decadencia. Todo esto acompañado de una escandalosa inmoralidad. Para Savonarola, tal corrupción en la cabeza de la Iglesia era una abominación y una traición a Cristo y su palabra. Sus críticas se volvieron audaces y específicas desde la plataforma más prominente de Italia,
Denunció a sacerdotes tibios y a la curia, declaró que la Iglesia se había prostituido por poder y riqueza, y profetizó una espada purificadora. Insistía en que la institución debía estar sujeta a la palabra, y que ningún líder estaba exento. Alejandro VI intentó silenciarlo con halagos. Ofreció el capelo cardenalicio. Savonarola se negó. Aceptaría solo un rojo teñido con su sangre por Cristo. Se le ordenó cesar de predicar. Obedeció un tiempo, pero luego priorizó el mandato divino sobre un decreto corrupto. En 1497, la excomunión selló la ruptura. Con la excomunión papal, la posición de Savonarola en Florencia se volvió precaria. La marea pública retrocedió, manipulada por facciones y las amenazas de Roma. En la primavera de 1498, tras disturbios en San Marcos, Savonarola, Fra Domenico y Fra Silvestro fueron arrestados. La voz profética era ahora un prisionero, acusado de herejía, cisma y sedición. El juicio fue una burla. Fue torturado en el potro, sus hombros dislocados, y bajo agonía les obligaron a confesar. Pero cuando cesaba la tortura, se retractaba y reafirmaba que su mensaje venía de Dios. Entonces en el clero falsificaron actas para asegurar su condena. El 22 de mayo de 1498, fueron declarados herejes y cismáticos. Al día siguiente, 23 de mayo, fueron llevados a la Piazza de la Signoria, degradados de sus oficios, ahorcados y finalmente quemados en una gran pira. Sus cenizas fueron esparcidas en el Arno. El pueblo se llenó de miedo, confusión, dolor. Algunos se burlaron, pero muchos lloraron en secreto. Como Juan ante Herodes y Cristo ante Pilato, un justo condenado por poderes corruptos. Intentaron silenciar su voz, pero la verdad no fue destruida. El trágico final no cierra el libro. Abre lecciones vitales para hoy. Primero, la centralidad y suficiencia absoluta de la palabra de Dios. Su poder no vino de posición ni de maniobra, sino de saturación en las Escrituras. Estamos llamados a leer, estudiar, predicar y obedecer la Biblia como guía definitiva. Segunda lección. La fe genuina produce santidad y arrepentimiento visibles. Su plataforma política permitió reformas sociales, pero lo enredó en rivalidades que contribuyeron a su caída. Somos llamados a hablar con verdad al poder, con sabiduría extrema. No blandir la espada civil para fines espirituales. Nuestra misión, proclamar el Evangelio, confiar en el Espíritu, no en coerción política. Aceptó el costo. Habló de un sombrero rojo de martirio, y se cumplió. Estamos preparados para la oposición. Fe dispuesta a soportar dificultades, calumnias y persecución por amor de Cristo. Calculemos el costo y hallemos seguridad en la promesa de nuestro Salvador. En conclusión, Girolamo Savonarola, fraile de su tiempo, mensaje que trasciende su contexto. Un cometa que iluminó la oscuridad de Iglesia y sociedad. Autoridad suprema de las Escrituras. Llamado a la santidad. Denuncia de la corrupción. Temas que prefiguraron la reforma. Volver a los principios. Restaurar el púlpito como escritorio sagrado para proclamar la palabra. Nuestra credibilidad ligada a una vida coherente. Huir de las vanidades, materialismo, autoadoración y compromiso moral. Aferrarnos solo a Cristo. Nuestra batalla es espiritual, oración, verdad y amor, no poder carnal. Su cuerpo fue quemado y cenizas esparcidas. Las verdades no pudieron extinguirse. Confiemos en la palabra inmutable e inextinguible de nuestro Dios soberano. Hoy, IBGV proclama las mismas verdades del glorioso Evangelio de Cristo. Si quieres conocer más de estas benditas verdades, visítanos. Estamos en el corazón de Hollywood, Florida. Descubre más en IBGV.